En los minutos que me quedan, me gustaría compartir sobre un tema. Lo inicié esta mañana. ¿Quién reina en ese mundo? Muchas veces escucho cristiano, el diablo. No, te equivocaste, no es el diablo. La palabra de Dios dice, es Dios que reina. Es la palabra de Dios que lo dice, aunque a veces no nos damos cuenta, aunque a veces en las circunstancias nos decimos, ¿es Dios o es el diablo? La palabra de Dios dice, es Dios. Pero para entender lo que voy a compartir, que es sumamente importante, digan conmigo, sumamente. Ahí va, sumamente. Te invito a abrir la palabra de Dios. En el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135, versículo 6. No sé si aparece la pantalla. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Pero para entender, ven conmigo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 25. No os afanéis. Versículo 31. No os afanéis. Versículo 25, regresamos. Por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Ni es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad, las aves del cielo ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No es apología de la pereza, no es apología de ser flojo, no es la vida, no es apología y de la vida de hippie. Ring, ring, ring. No es eso. Lo que Jesús está diciendo, escucha bien, Dios tiene control sobre los aves. Dios nos cuida como cuida a los pájaros. Versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? En esos versículos Jesús entiende que la provisión de Dios, la providencia de Dios mantiene ese mundo. Dios hace levantar el sol sobre los buenos y los malos. Hace caer la lluvia sobre los buenos y los malos. Dios se preocupa de la humanidad. Si Dios hizo la creación, ahora mantiene la creación por su providencia. Y es por eso que empecé a leer unos textos que me dejó bien sorprendido. Salmo 104, por ejemplo. Versículo 10. Tú eres, hablando de Dios, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Versículo 14. Él hace producir
el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. El versículo 15, muy bonito para los franceses. Y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre, y las tortillas que bendice el mexicano. Y el versículo 16, se llenan de savia los árboles de Jehová. Es increíble lo que Dios, y es por eso que el salmista en el versículo 24 dice: aleluya. Inició un canto diciendo: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Es glorioso. Versículo 26, allí andan las naves, allí está este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. No, sí. Versículo 28, les das, recogen, abres tus manos, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quita el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renueva la faz de la tierra. Versículo 31, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Wow. Dios hizo la creación y ahora la sostiene con su providencia. ¿Quién reina? Es Dios. Ahora necesitamos entender unas cosas básicas. En este mundo no todo el mundo cree lo que nosotros creemos, y necesitamos entender lo que los otros creen para que podamos transmitir claramente el mensaje de vida, de esperanza, el mensaje del Evangelio. Ciertas personas, voy a usar unas palabras un poquito complicadas, pero no es complicado, son panteístas o animistas. Ellos creen que Dios está en los árboles, en el sol, lo adoran, en los relámpagos están en temor, en las flores. Son personas que ven Dios en todos los lugares y no saben nada más que o contemplar o servir con temor, pero no saben orar, no saben a dónde Dios está. Los egipcios adoraban a Ra, el sol, y como Dios hizo eso, dijo: hoy apago la luz. Y el sol se quedó oscuro, porque el sol es la creación de Dios. Así son los panteístas o animistas. Adoran las piedras, las flores, los árboles, los animales. El trasfondo de una parte de la cultura de México viene de ese tipo de trasfondo. No todo el mundo, pero en la historia cultural y cultural de México. 1. 2. Los deístas. Los deístas son personas que dicen: hay algo. ¿Tú crees en Dios? No sé, pero creo que hay algo. No sé cómo se llama. Viendo esa creación y esa belleza, seguramente que alguien hizo eso. De los deístas, varios filósofos franceses, Voltaire, ingleses, Locke, Spinoza y varios otros, dijeron: ese mundo es como un reloj.
Dios le dio cuerda, se dice así, le dio cuerda, y nos dejó. Es como el mundo, es como un barco construido en un río de vida y el piloto se fue. Así son los deístas. No saben orar y la sola cosa que dicen: yo hago mi vida con mis esfuerzos y quién sabe, Dios me ayudará. Y vamos al tercer punto: los teístas. Los teístas son esas personas que creen que existe un Dios de amor personal, justo, que creó ese mundo bueno, declarando sobre su creación buena y perfecta, y confió a la humanidad diciendo: yo estaré ahí para cuidar, porque tengo un plan y un propósito para esta tierra y para cada persona. Entiende que los cristianos no son panteístas, no son animistas, no son deístas, son teístas. Ahora, ¿cómo Dios gobierna ese mundo? ¿Cómo Dios actúa? En ciertos puntos, algunos dirán con los milagros, con su intervención de milagro, los ángeles, visiones, palabra profética. Pero eso es una pequeñita parte. De vez en cuando sí puede haber visión, sí puede haber palabra profética, sí es posible. Pero normalmente en nuestra vida cotidiana, no todas las mañanas un ángel nos levanta con un besito en la frente: hola guapo, te he preparado tus taquitos. Y es lo que vamos a ver en la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 9, 10 y el versículo 11 lo voy a leer en la NBI, los dos primeros versículos en la Reina Valera. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. El versículo 11 enfoca en la NBI el plan de Dios. Dios tiene un plan. Colosenses capítulo 1 versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En el Salmo 104, versículo 24, que hemos leído: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. En Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 6, escucha lo que la palabra de Dios dice. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y escucha la oración de un rey pagano, idólatra, que de repente tuvo un encuentro con Dios. Al fin de los tiempos, Daniel 4:34,
Al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y el texto, para mí uno de los textos más preciosos que me ayuda a entender cómo Dios se mueve y cómo Dios actúa. Vamos a leer Romanos 8:28. Si está en la pantalla, ya lo podéis leer a voz alta, por favor. Lo puede quitar de la pantalla y otra vez. Si no entendemos la manera en que Dios se mueve y cómo Dios actúa en ese mundo, nos vamos a perder el poder y la eficacia de la intercesión. Nos vamos a perder los tiempos de reconocimiento y de agradecimiento para descubrir que la mano invisible de Dios actúa para bien, para nuestras vidas. Y para entenderlo, a veces necesitamos, manejando el coche de la vida en la ruta de nuestra vida, necesitamos de vez en cuando mirar los espejos del camino que hemos pasado y darnos cuenta cuántas veces Dios nos cuidó, Dios nos guardó, Dios en el último momento nos protegió. En la palabra de Dios descubrimos algo de sumamente importante, que varias personas fueron guiados y, no sé si dice liderado por el Señor de una forma invisible. Hay varias personas. Ruth, una moabita, viniendo de la tierra maldita, en guerra contra Israel. Ruth, en esa tierra lejana de Israel, se encontró con una pareja que por circunstancia hambruna salió de Israel, de Belén. Elimelech y Naomi y sus dos hijos llegaron en la tierra moabita, y en ese lugar, a centenas de kilómetros, Ruth se casó con un hijo de Elimelech y Naomi. La vida fue difícil para Naomi y el marido que falleció. Los dos hijos que se casaron con dos moabitas fallecieron, y nos decimos: ¿a dónde se encuentra la providencia? Es nada más que desastre y duelo. Pero escucha bien, muchas veces tenemos una mirada muy corta. No nos damos cuenta que Dios actúa en un proyecto para manifestar su plan. Los dos hijos mueren, el esposo muere. Naomi, entendiendo que Dios visitó Israel, decidió de irse, pero se despidió de sus dos nueras, diciendo:
mira, yo no podré tener hijo, regresa a tu casa y puede hacerte una nueva vida. Ruth dijo, no, me quedaré contigo. En ese momento, escucha bien, no hay milagro aparentemente, pero en el corazón de Ruth algo le pasó, lo que se llamó la conversión de Ruth. Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Esa mujer decidió de tomar una decisión y de seguir Naomi regresando al país, regresando a Belén. Por circunstancia sorprendente, lee el libro de Ruth, es precioso. En ese lugar, pero es una película, es un show, es increíble. No se habla de milagros, de ángeles, solamente la historia de una mujer, Naomi, que vivió el dolor y la pérdida de 2 hijos y un marido, una viuda, de esposo, una viuda, y triste, sufriendo de la partida de sus 2 hijos. Regresa una mujer viuda, anciana, y una Ruth siguiendo a Naomi, diciéndole, pues yo voy a proveer. Y se fue por la mañana Ruth a trabajar, y algo increíble pasó. Lo leemos en Ruth capítulo 2. Le he apuntado en un lugar, no sé a dónde, pero lo he apuntado. El miedo, el silencio no me asusta, ¿eh? Ruth, capítulo 2, versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech, esposo de Naomi. Por pura casualidad, ese día ella trabajó en el campo de su futuro marido, el príncipe azul. Increíble. El azar no existe, la casualidad no existe. Cuando nos sometemos a Dios, y cuando de repente declaramos, Señor, tú eres mi Señor, es increíble cómo Dios se mueve. Dios es el que tiene el control sobre la naturaleza, sobre los peces, sobre la lluvia, sobre el agua, sobre la tierra. Cuando Dios decide, la tierra se abre para juicio. Cuando Dios declara a los cuervos, hoy van a dar de comer a mi profeta, los cuervos se van trayendo comida al profeta. Cuando Dios dice al pez que se comió al Jonás, un pez enorme, dragón, se comió a Jonás, fue en pura obediencia a Dios, que dijo, hoy en tu agenda te come un profeta. Y después de 3 días, Dios, el pez se acercó de Dios, dijo, no manches, tengo una bola. Y Dios le dijo, seguramente es un profeta. Y Dios le dijo, vete a una conferencia de liberación
con Jean-Marc Bigler. Sopla, vomita o hagas algo, pero hazlo. Se sometió, sopló, vomitó y sacó el profeta en el buen lugar. Viaje gratis para Cancún. Es increíble. Dios, ¿qué dice? A través de la boca de Jesús. Había un barco, bueno, se veía de abajo y los peces estaban discutiendo. ¿No escuchas un predicador? Los peces dijo, sí, sí, sí. Y de repente escucharon la voz de Dios decir, peces en la red. Los peces se miraron y miraron en la agenda, en la red de Pedro, y fueron. Entiende que Dios manda. Para Él no es nada. Si Dios dice, hoy el agua será duro como la piedra, lo hace. Es más grande que la creación. Eso se llama la providencia. Dios dice, con 5 panes y 2 peces vamos a alimentar a miles. ¿Te parece raro? No. Dios sacó 1 pez, 2 peces, 3 peces, miles de peces. Imagínate, hombres comieron peces que nunca en el mar, no conozco la palabra, nadaron. Un pan que nunca el trigo creció de la tierra. Lo hace. Se llama provisión, se llama providencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esos tipos de testimonio? Y el vino, para los franceses, porque me están escuchando. En Juan capítulo 2 se dicen que el día de la fiesta de una boda faltó vino. Eso no puede existir en Francia. Siempre hay vino. Pero en ese lugar no hubo vino. Dios con agua hizo vino. Imagínate, el vino de uvas que nunca creció en la tierra. Es Dios. Entiende. Cuando entiende la providencia de Dios, ahora sabes orar. Ahora sabes interceder. Puede ensanchar tu mente, porque lo que pedimos a Dios puede hacer más allá de todo lo que podemos imaginar. ¿Estáis conmigo? Sí. Charlie, ¿me puede ayudar? Me quedan 2 minutos que voy a aprovechar muchísimo. Cómo Dios se mueve y cómo Dios se movió en la vida de Ruth. Escucha bien. En la rutina fue obediente, fue leal y fue fiel. Fue respetuosa. Ay, yo pensaba que me iba a contar la fórmula secreta de la gloria, de la unción, que alguien le impuso las manos. No. Principio y carácter. Y cómo Dios se movió con Nehemías. Nehemías capítulo 1. En tierra extranjera escuchó pidiendo reporte de lo que estaba pasando en Jerusalén, y alguien le dijo: están sufriendo, los muros están destruidos. ¿Y sabe lo que pasó? Le pegó un golpe, una compasión, empezó a llorar y empezó a orar. Y de repente, en oración, en sus lágrimas, en una compasión increíble, ¿sabe lo que se produjo? De repente, Nehemías se volvió la herramienta de Dios para la providencia de Dios. Milagro, fue milagro, pero bien discreto. Solamente un hombre de intercesión, un hombre que supo planificar, un hombre de visión, un hombre que aprendió y ayudó a otros a trabajar. Gloria, revelación, no, principios. Trabajador.
sabio, entendido, fiel. Y José, hijo de Jacob, sufriendo el celo y la envidia de sus hermanos, pasó por tiempo difícil, vendido en cautiverio, y de injusticia en injusticia acabó en la cárcel, y de la cárcel a la gloria del reino como ministro. Qué camino tan raro, pero escucha bien, cuando entiende la providencia de Dios, puede pasar más allá de la circunstancia difícil, porque la circunstancia difícil te puede apagar. ¿Y por qué? Soy la víctima, nadie me ama, soy lo que soy, pobre, cucaracha, rata, No. Escucha bien, José en todos los lugares fue un hombre fiel, trabajador, y actuó en la gracia de Dios con los talentos que recibió. Mayordomía, eso lo entendía. Todo lo que tocaba, el polvo se cambiaba en oro. Tenía un corazón de compasión, porque en la cárcel hay un versículo que dice, acercándose de unos prisioneros, dijo: ¿por qué estáis tristes? Oye, por favor, en una cárcel todo el mundo está triste, pero había más triste que él. Un corazón de compasión. A veces necesitamos hacer el bien aunque no entendemos por qué. A veces el espíritu de víctima nos encierra en una cárcel a donde no somos más eficaz. Milagro no fue un milagro aparentemente. El milagro es que la gloria de Dios se estaba moviendo. Y al momento de Dios lo levantó. Al momento de Dios, hay momento de Dios. El tiempo me falta para hablar de Esther, pero Esther, esa mujer, también en cautiverio, de repente fue la primera dama del gobierno, y Dios usó esa mujer para salvar el pueblo judío, el pueblo de Israel, perdón. ¿Qué pasó? Hubo un ángel. La palabra de Dios no lo dice, pero nos dice una cosa: escuchó el consejo de su tío Mardoqueo, aunque con temor, aunque con susto, obedeció. Cuando entiende la realidad de la gloria de Dios en la providencia, de repente entiende que no hay nada a la casualidad, al azar, nada. Y a veces las circunstancias difíciles se vuelve, cuando miras atrás, la circunstancia a donde aprendiste lo más. ¿Estáis conmigo? Te invito a levantarte. Muchas veces Dios se ha perdido el reconocimiento de su pueblo. Cuando no saben, no entienden, y los ojos no se abren, y que puedan entender que los momentos más difíciles, la oposición más grande, el dolor el más fuerte, se puede convertir en el momento a donde el oro está refinado. ¿Cuántas veces hemos dicho: Dios, ¿a dónde estás? Y Dios, tan cerca de nosotros, está actuando para trabajar nuestros corazones. No hay peor que la ingratitud, que de decir: no sé a dónde estás
cuando Dios está tan cerca de nosotros. Nos quedamos en su presencia, pero quiero terminar con un versículo. A veces no entendemos lo que pasó cuando vivimos dolor, sufrimiento, abuso, traición. Cuando no entendemos, cuando el temor se apodera de nosotros. Hay una palabra que se encuentra en Génesis capítulo 50, cuando de repente José se encuentra enfrente de sus hermanos que lo vendieron, que lo abandonaron, que lo dejaron tirado. Un joven de 17 años vendido como esclavo. De repente José entiende el plan y el proyecto de Dios, que todo ayuda a bien, que todo ayuda a bien. Y de repente ese versículo fue la puerta de la sanidad en el corazón de José, en el poder del perdón que se otorga cuando entendemos el proyecto de Dios. No temáis. Escucha las palabras de consuelo de alguien que ha sufrido el dolor de sus hermanos. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Hoy es un día de milagro. Hoy es un día a donde sí, cuando tú te conectas a la vida de Dios, a la vida de Dios que se derramó de la cruz del Calvario, a ese momento tus ojos se van a abrir y de repente va a encontrar el Dios que cambia el mal en bien, el mal en bien. Va a cambiar tus pesadillas en sueño, pero es tiempo de decisión.